amigos, hola amigas, ¿qué tal? Nos da muchísimo gusto estar con ustedes en un programa más de A los Cuatro Vientos, nuestro programa aquí en las redes sociales, en Facebook y posteriormente, si no sucede nada malo, nos subimos a nuestro portal cuatrovientos.net para que también usted lo pueda disfrutar desde la comodidad de su casa o obviamente también pues, cuando esté usted tranquilo en la calle y tenga una oportunidad de vernos a través de su iPhone. ¿Qué tal, Galicia? Me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal, Javier? Buenos días amigos de Cuatro Vientos. Aquí empezando ahora un poquito más tarde que de costumbre, pero para no variar, tuvimos algunos pequeños problemas técnicos. Y como la cosa está que arde, Javier, ¿qué te parece si ahora empezamos directamente con la información del clima? Sí. Y también anunciar que vamos a tener un amigo especial, Javier, claro. un invitado. Sí, el día de hoy, amigos y amigas, estará tal y como se los habíamos estado anunciando desde el principio de la semana, el maestro en demografía por el Colegio de la Frontera Norte, Luis Enrique Sánchez Peña. Él hizo y es un especialista en materia de estadísticas, análisis muy interesantes, muy buenos sus análisis con relación y precisamente ese sonidito que escuchó ustedes de seguro porque ya llegó. Entonces, Olga Alicia va a ir a recogerlo y yo voy a arrancar entonces. Nuestra casa de Cuatro Vientos. Yo voy a arrancar en el momento del programa, amigos y amigas. Con él vamos a platicar con el maestro en demografía, Luis Enrique Sánchez Peña, sobre el tema de las pasadas elecciones a nivel federal que se realizaron en el pasado mes de junio, amigos y amigas. Bueno, no pasado, es que lo que pasa es que yo es el último día de junio, 30 de junio. Y bueno, pues vamos a estar entonces platicando con él. Va a ver qué detalles nos va a dar respecto a este proceso electoral que pues todavía en el caso de Coahuila y en el caso del Estado de México continúa siendo objeto de grandes debates y de resoluciones de carácter jurídico ante el Tribunal Federal de los Procesos Electorales. Así que en un ratito más vamos a estar platicando con él, amigos y amigas. No se nos desesperen, le digo, Olga Alicia ya fue por él en un ratito más. Pero vamos a arrancar con este tema que estaba comentando en inicio Galicia Aragón sobre el tema del clima. Fíjese que tal y como nos lo habían estado anunciando nuestros científicos aquí en Ensenada del CICESE, también los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, pues han existido ya unas variables muy importantes en cuanto al comportamiento del clima. Y hemos preparado 3 notas, amigos y amigas. 3 notas con relación a este tema del clima, de lo que está sucediendo ya en el planeta y en nuestra región en las últimas 24 horas. Y ha sido, en el caso de la Ciudad de México, 48 horas y el día de hoy también, de lluvias muy torrenciales. Pero le digo, tal y como habían pronosticado los científicos, desde hace 5 o 6 años ya nos estaban diciendo que cada vez el planeta iba a tener cambios importantes, muy drásticos en la situación como se están presentando las variantes climáticas. Y fíjese usted lo que sucedió, por ejemplo, lo que está sucediendo actualmente en Irán, allá en el Medio Oriente. El suroeste de Irán está experimentando una ola de calor sin precedentes, que alcanzaron ayer jueves, amigos y amigas, una máxima histórica, un pico histórico para los seres humanos, desde que estamos aquí a la cabeza o al frente del planeta como la especie que está en este momento dominando la superficie terrestre, pues alcanzó el pico de 54 grados Celsius en la ciudad de Ahvaz, en la que es la capital de la provincia de Juzestán. Esto lo está informando el periódico The Washington Post y dice que se trataría, este medio de comunicación con base a los reportes que están dando en este momento los científicos y especialistas en cambio climático, ¿sí? Se trataría de no solo del récord de temperatura para el país medio oriental, sino que también estaría abarcando la temperatura más alta para un mes de junio en todo el continente asiático. Y es posible, y esto ya se está haciendo el análisis por parte de la Organización Meteorológica Mundial, que incluso sea el récord mundial de calor de todos los tiempos, amigos y amigas, de todos los tiempos, en relación obviamente a pues, la presencia humana en el planeta. Así que fíjese usted qué temperaturas tan inmensas, tan grandes ya
sobre la superficie de la Tierra, 54 grados centígrados. Usted dirá, bueno, los habitantes de Mexicali dirán que, por ejemplo, en el desierto de la Laguna Salada, en el Valle de Mexicali, pues existirán temperaturas de 50 a 51 grados Celsius, pero amigos y amigas, 54 es el tope, es lo que hasta el momento se tiene como el máximo registro de calor en la historia de la humanidad, amigos y amigas, en este planeta Tierra. Y cuando estábamos leyendo esto, de inmediato pues nos llamó muchísimo la atención otro tema que también está dándonos la oportunidad de contrastar lo que está pasando en diversas regiones del mundo. Y eso tiene que ver con lo que está sucediendo actualmente en la Ciudad de México, en donde tradicionalmente durante la temporada de verano, fines de primavera y la temporada de verano, llueve. Y llueve bastante fuerte, pero amigos y amigas, lo que ha sucedido en la Ciudad de México en las pasadas 48 horas y lo que se está pronosticando también para el día de hoy, pues realmente tiende a superar también las precipitaciones que se están dando en esta región del planeta. Fíjese, la Ciudad de México vivió ayer jueves otro día de inundaciones y caos vial por las lluvias. Esta vez fue el paradero del metro Indios Verdes y sus inmediaciones. Digo, nosotros acabamos de estar ahí, y este paradero es una situación en donde se mueven decenas de miles de personas diariamente, amigos y amigas. Es una situación realmente impresionante la cantidad de vehículos y de personas que se mueven en esta región. ¿Y qué hemos encontrado? Pues, bueno, a nosotros nos tocó unos días realmente muy agradables, con mucho calor, variando entre unos 24 a 28 grados centígrados, pero 2 días seguidos en donde se han desatado verdaderas trombas que han estado afectando toda esa región, toda la región norte y centro de la capital de la República Mexicana. Y mire lo que sucedió. El agua afectó varias camionetas de transporte público, paralizó por alrededor de 4 horas la circulación hacia el Estado de México, estas lluvias. Por otro lado, los elementos de la policía capitalina pues no se daban abasto. ¿Sabe cómo estuvieron remolcando a las personas, llevándolas de un lado a otro, los policías? En balsas. Haga de cuenta usted que estábamos aquí en el lago de Xochimilco con las tranlijeras, o como si estuviéramos en el lago de Chapultepec. Bueno, haga de cuenta usted que estaban viviendo en una población totalmente lacustre, que en sus orígenes la Ciudad de México lo es, pero es impresionante ver los videos y las fotografías con los policías empujando las lanchas, con la gente trasladándola de un lugar a otro para que pudieran tener circulación. 11 estaciones del metro, amigos y amigas, se vieron afectadas, fueron cerradas, y los autos atrapados los tuvieron que sacar con grúas para poder pues ayudar a las personas que se quedaron atrapadas también en los vehículos, ¿sí? También ayudaron a transportar a las personas afectadas en lanchas inflables, lo que les estaba diciendo. Y apenas comenzaba a subsanarse la mayoría de las afectaciones de la tormenta del día miércoles, que fue cuando nosotros salimos huyendo prácticamente de la Ciudad de México, y que ya veíamos que habían existido lluvias muy fuertes en el día previo, en el martes por la tarde noche, que fue cuando arrancaron las lluvias. Y hoy, amigos y amigas, les digo de nueva cuenta, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua está anunciando que una nueva tromba va a azotar esta región de México. Y les digo, vean los enormes contrastes, y se está confirmando los pronósticos de los especialistas en cambio climático. Regiones con muy altas temperaturas y zonas en donde las lluvias están cayendo de una manera mucho más dramática de lo que anteriormente se estaban dando a lo largo de la historia de la humanidad. Y cuando estábamos en esto, amigos y amigas, pues Olga Alicia Aragón, que ya en un momentito estará con nosotros, ya está aquí nuestro invitado, Luis Enrique Sánchez, ya se está preparando un sabroso cafecito, acompañada también de una grata presencia también de Aurora Insunza, que también está con nosotros, amigos y amigas. Fíjense que Olga Alicia se saca de la manga un trabajo del CETIS, de una investigadora de CETIS también muy interesante, de la Escuela de Psicología del Centro de Enseñanza Técnica y Superior, que acá en Baja California la conocemos como el CETIS. Fíjense, ella nos está anunciando y nos está recordando que a mayores temperaturas, ¿sí?,
se dan ambientes propicios para que los humanos tengamos más estrés. Y esto, amigas y amigas, también tiene que ver mucho con la gente que habita en el Valle de Mexicali, y que sabemos que también tenemos bastantes cibernautas que nos están viendo en este momento allá en el Valle de Mexicali. Así que la información dice así: con la llegada del verano y las altas temperaturas a la entidad, es común que el estrés en el que viven la mayoría de las personas aumente, ya que la sensación de calor propicia que seamos menos tolerantes, como con lo que nos está rodeando, ¿sí? Esto lo indica la doctora Julieta Bonilla, quien es profesora de tiempo completo de la Escuela de Psicología del Centro de Enseñanza Técnica y Superior del CETIS en Mexicali. Y esta académica explicó que el cambio de clima abrupto hacia el calor genera en el medio pues una serie de estertores, es decir, las tareas del día a día que un individuo puede resolver como parte de su rutina sin mayor problema, pues se haga más pesada psicológicamente al verse reducido el umbral de la tolerancia. Y entonces la vida diaria es a las carreras, dice la psicóloga. Todos tenemos prisa por terminar una tarea e iniciar otra. Sin embargo, en las altas temperaturas se acelera nuestro organismo. Nos volvemos menos tolerantes, más sensibles, y si no sabemos modular o manejar el estrés, la sensación de calor puede desencadenar hasta lesiones de tipo físico. Ojos, habitantes de Mexicali y también de la costa de Ensenada, que en los días pasados tuvimos una onda de calor, nos lo reportaban nuestros queridísimos cibernautas que viven acá, que llegamos a tener hasta aquí en la zona de Ensenada 30-31 grados Celsius, que ya son bastante suficientes, bastante difíciles de manejar desde el punto de vista de la tolerancia del estrés. Y bueno, hay que estar consciente de que este calor puede cambiar nuestros hábitos, puede cambiar también nuestra tolerancia, y eso puede generar problemas con las personas con las que convivimos en nuestros hogares, en nuestras zonas de trabajo, en la calle, así que cuando vamos manejando. Así que, ahora sí, como diría Calimán, ¿sí? Moderación, serenidad y paciencia. Galicia, ya la escucharon, ahora sí vente a ayudarnos, porque ya parece aquí perico tonto. Vamos a presentar de una vez a nuestro invitado de hoy, Javier, ¿qué te parece? Me parece muy bien, y mientras él pasa, vamos a poner un poquito de música para que las cosas sean más tranquilas, y más con esta guitarra de aire de bajo. ¿Traes tu computadora o traes tus apuntes nada más? Veía que iba a estar un poquito complicado. Como dicen, el buen gallo en cualquier gallinero canta. Sí, aparte, después quedaba mucha información ahí. Yo dije, pues, tiempo de la radio hay que ser más concisos, ¿no? Aunque pues aquí ya combinamos las dos cosas. Además ya vas aprendiendo, ¿no? ¿Cuántas Pues desde 2012 con ustedes. Ahora sí van a tener que contar lo que estaban diciendo fuera de las cámaras. Bueno, estábamos en la cámara, pero no se alcanzaba a escuchar por el ruido de la música. Bueno, mira, estamos presentando aquí a nuestros amigos de Cuatro Vientos. Ya es conocido de muchos de ustedes, a Luis Enrique Peña, Luis Enrique Sánchez Peña. Y el tanto coraje que le da que le digan luego Peña. Luis Enrique Sánchez Peña, pues él es egresado del Colegio de la Frontera, especialista en demografía, y desde por lo menos 2012 para acá se ha estado especializando en el estudio de los procesos electorales, fundamentalmente en todo lo que se refiere al cómputo, y no solamente el cómputo, sino el análisis de las actas electorales. Y estábamos esperando a que Enrique terminara su análisis de lo que fue el proceso electoral del Estado de México, día en que hubo elecciones en otros estados de la República también, Coahuila, Veracruz y Nayarit. Pero pues fue un proceso difícil, son muchas ahí las actas y las casillas que se tienen que analizar. Es el estado con mayor número de electores y fue una competencia muy reñida. Entonces, de todos modos, estábamos esperando que Enrique nos hiciera el favor de concluir su análisis y compartirlo con ustedes, porque no se trata de algo que ya sucedió,
Se trata de algo que sienta las bases para lo que puede suceder en el 2018. Y como Enrique nos lo ha estado diciendo desde hace tiempo, pues que sucede elección tras elección a pesar de que se señalan las mismas irregularidades. Yo nada más así de entrada hago este comentario, no sé si tengas más abierto para presentar a Enrique. No, definitivamente a mí lo que me gustaría ya comenzar, mi estimado Luis, es que platicáramos sobre el tema del proceso electoral. Has hecho un análisis ya, no sé si terminaste de hacer el análisis de las 4 elecciones, si te enfocaste exclusivamente a alguna en especial. ¿Qué nos puedes platicar de lo que has estado encontrando, por favor? Bueno, hola, buenos días. Te voy a pedir nada más que hables un poquito más fuerte porque nos retiramos. Antes de que empiece Luis Enrique, un saludo a Jesús Leonel allá en Chihuahua, que está junto con Beatriz, su madre, escuchándonos desde Chihuahua. A Liz Durán Goitia, buenos días, con un cafecito, Liz. A Lisette Dueñas, que también nos está viendo ya, Javier. Perfecto. Ángel Garralda, Michael Soley, Marvela Chávez Domínguez, Marta Belmonte, Lourdes Martínez, Delia Herrera, Raúl Villarino, Eduardo Soltero. Gracias, Eduardo, por seguirnos día con día. Miriam Cano, un saludo muy afectuoso. Miriam, un abrazo, Miriam. cuídate mucho. Elba Espinosa, nuestra amiga Elba Espinosa. Así, abuelo de pájaro y rápidamente, y ya saben, un afectuoso saludo para todos los amigos, seguidores de Cuatro Vientos. Compartan el programa con sus contactos para que no se pierdan la entrevista interesante que tenemos ya, ahorita, con Luis Enrique Sánchez Peña. Luis Enrique, entonces te preguntábamos, ¿cuáles son tus primeros comentarios sobre el proceso electoral, lo que acabas de revisar, lo que estás revisando, por favor? ¿Lo concluiste? Y si son los 4 estados, o nada más es 1 o 2, ¿cómo está? Sí, buenos días, Javier, Olga y audiencia. Bueno, estamos platicando al inicio que este tipo de análisis lo he compartido con ustedes desde 2012, pero en realidad yo vengo trabajando desde la elección de 2006. ¿Sí? Pero bueno, aquí compartiendo con ustedes, ya han sido casi cada año. El año pasado vine para el análisis de la elección de Baja California. Ahora toca esta, que es el preámbulo para el 18. Y creo que en síntesis podría decir que sigue siendo el mismo problema que he señalado en procesos anteriores. Ha sido la capacitación. Tan mal está la capacitación que puede haber esta situación de que cualquiera puede impugnar y pueda tener hasta argumentos. El análisis en realidad lo hice sobre 2 estados en particular, que es Nayarit y el Estado de México. Perfecto. Y entonces cuando yo digo esto es, por ejemplo, en Nayarit llegó la situación que el candidato a presidente municipal del PRI llegó a impugnar la elección. Y tenía razón, porque él decía, al final, como lo criticaron mucho, porque ahí en Tepic el PRI quedó en tercer lugar, no quedó ni en segundo. Lo criticaron mucho, ¿no? Pero cuando él dio su justificación, dice, final, no estoy hablando, hay 2 bases de datos, que es una, la del PREP, que es cuando después de la elección empiezan a llegar las casillas y se empieza a subir la información que están en las actas de cómputo, y ya después el miércoles siguiente se hace el cómputo final y se hace otra nueva base de datos. Entonces, el candidato del PRI decía que ya en la base de datos de este cómputo final, dice, hubo una casilla con 8,000 votos para la alianza. Y efectivamente, hay una casilla que en el resultado final sale de 8,000 votos, es más, hay otra de 1,500. ¿De cuántos máximo que debían de haber de votos? Una casilla tiene máximo 750. Entonces había una de 8,000. Entonces el candidato del PRI tenía razón cuando decía, tenía razón, pero no, porque esa casilla era en el cómputo para gobernador, no para presidente municipal. Pero bueno, pues, pero para justificarse decía, miren, ahí está, hay una casilla con 8,000, y bueno, uno se queda. O sea, ¿cómo es posible que al Instituto Electoral se le pueda pasar eso? Uno puede decir, es que son errores humanos, pero con tantos sistemas que hay actualmente. Es más, en el cómputo del PREP, cuando hay una casilla con más de 750 electores, luego se detecta y dice, esta se va a recuento porque tiene más de 750. Pues ese mismo programa lo pueden hacer cuando esté en el cómputo final, cuando haya algún dato que no es lógico,
pues luego se detecta y en ese momento se puede resolver el ¿Y sabes qué fue lo que sucedió con esa casilla de los 8,000 votos? error de captura. Error de captura. O sea, alguien, ¿qué hizo? ¿Qué se supone qué fue lo que sucedió ahí? Se supone que por ejemplo, en ese momento se le dicta a una persona el resultado, ¿no? Y entonces, en vez de haber puesto, creo que 80 votos, la cuestión es que creo que se le fueron 2 dígitos. O sea, puso los votos creo que era la votación del PAN, y después del PAN va la del PRI. Entonces puso la votación del PAN y del PRI juntas. Entonces, en vez de 80 votos para el PAN, puso 8,081, porque eran 80 para el PAN, 81 para el PRI, pero puso 8,081 para el PAN. Y ya en la sumatoria entonces, por eso fue un error, llamémosles del capturista, pero aquí volvemos al punto, pues con toda la tecnología que hay, no puede haber un sistema donde luego pueda detectar esto está mal capturado, ¿no? Hay un error. Sí, es lo que te iba a preguntar, Enrique. Bueno, errores humanos se pueden cometer en las elecciones como en todos los ámbitos de la vida, pero eso salta a la vista que evidentemente se trata de un error. ¿Qué sucede a la hora en que se hace la captura en las actas y a la hora en que se firma por parte de los representantes y los funcionarios de casilla esas actas? Aunque por eso decía, hay 2 momentos. Hay uno que es el momento del cómputo con las actas del domingo, que se hace una base de datos que es la del PREP, que es el programa de resultados preliminares. Por ejemplo, hay un investigador que trabaja muy cerca de Morena, que es John Ackerman, que ha sido muy crítico, por ejemplo, en la elección del Estado de México, y ha publicado mucho días después de la elección sobre estos errores que encontraba, ¿no? Y mostraba las actas, decía, mira, esto hay un error, etcétera. Pero bueno, todos los argumentos que daba John Ackerman hasta cierto punto eran fácilmente desechados, porque desde la autoridad puede decir, es que son resultados del PRE, como lo dice, son resultados preliminares. O sea, los buenos es la segunda base de datos, que es realmente la de cómputo. La de cómputo por distrito que se realiza el miércoles siguiente al día de la elección. ¿Qué fue lo que encontraste tú ahí? Bueno, pues, pero antes de empezar con eso, me gustaría retomar algunas cosas que se repitieron en estas elecciones. Que por ejemplo, se me hacía interesante estas dos que digo, de Nayarit y del Estado de México. Por ejemplo, Nayarit se me hace interesante porque fue una elección donde es creo que el único estado del país donde los regidores se votan de mayoría. Por ejemplo, aquí en Baja California se vota por una planilla. Ahí es individual. Así es, se le da como un territorio y bueno, eso se me hacía interesante, a ver si había alguna diferencia, etcétera. Y entonces ahí tuvieron los ciudadanos votaron por gobernador, presidentes municipales, diputados y por regidores. ¿Sí? Y bueno, y la otra que trabajé fue la del Estado de México. Entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas que yo encontré que se me hizo muy parecido a lo que vivimos aquí en Baja California, es de que, por ejemplo, que las candidaturas del PRI, cuando se registraron antes de empezar la campaña, por ejemplo, tuvieron todas las facilidades para poder cambiar. Por ejemplo, en Nayarit, allá hubo una redistritación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como aquí en Baja California también se puso esto de lo de género, ¿no? Que la cantidad que los mejores distritos no tenían que ser igualdad para de hombres. género, 50%, 50%, la mitad de las candidaturas para las mujeres, la mitad para los hombres, y no dejarle a las mujeres los distritos perdedores, ¿no? Efectivamente, pero por ejemplo, en el caso de Nayarit, como con eso que hubo una redistritación, entonces no podemos decir cuáles son los distritos perdedores, porque estamos hablando de que es algo nuevo. Cambiaron. Pero por ejemplo, a las candidaturas de la alianza opositora, que era la que encabezaba el PAN y el PRD, sí les aplicaron eso, que era ilógico, porque dice, es una nueva redistritación. Pero bueno, ellos sí se los aplicaron, fue todo un caos a la hora de estar, algo muy parecido a lo que vivimos aquí en Baja California, donde al final de cuentas eso, lo de género, se decía que se iba a hacer de una forma, de otra forma. Si se acuerdan, se supone que iban a ser en los municipios 3 candidaturas para mujeres, 2 para hombres.
al final fueron los del PRI y los del PAN, Sí, registraron 3 hombres y 2 mujeres, ¿no? así es. Y entonces, bueno, hubo, por ejemplo, para los opositores hubo muchas trabas para el registro, ¿no? Algo muy parecido que de lo que Con vivimos. con los independientes. Para los, Efectivamente. En este caso, para los regidores que iban por mayoría. Y también otra de las cosas que se me hacía interesante en Nayarit era este candidato folclórico que es Lallín, ¿no? Que se me hacía, o sea, yo todavía tenía, o sea, ¿por qué la gente puede votar por él, no? Conociendo todo lo A que ver, hacía, platícanos un etcétera. poco del personaje, porque como nos centramos mucho en las elecciones del Estado de México, a la mayoría de las personas nos pasó de noche esta elección de Nayarit, nos dimos cuenta nada más de los números en datos gruesos, y detalles como estos, y el personaje Lallín, Lallín. platica quién Bueno, es Lallín. Lallín ya fue 2 veces presidente municipal de un municipio que es San Blas, que es... Sí, que en pero- términos generales es un puerto, en términos generales se supone que tiene actividad turística, pero en realidad pues vive de la producción de mango, ¿no? Lallín es uno de los principales productores de mango. efectivamente, y da mucho trabajo ahí en su municipio, ¿no? Entonces por eso se entiende que él ya Tiene haya gente. ganado Tiene 2 pueblos. veces, ¿sí? Una vez siendo candidato del Partido de Acción Nacional, del PAN, y la segunda vez como candidato independiente, ganó. ¿Sí? Entonces fue muy conocido a nivel nacional porque una vez dijo, pues sí gané, sí robé, pero Es este hombre, sí, cómo no. efectivamente, Ya. Sí, ya. que Sí, y- es un candidato que además se puso a bailar con una muchacha que andaba ahí agarrándole el trasero y todo sí, y exhibió en el video, ¿no? Para que se vea lo machín que es. Y bueno, esa era una de las cosas que me llamó la atención, que muchos hombres por eso votaban por Lallín, Ajá. porque decían, pues si él lo hace, pues yo también voy a poder hacer eso por las muchachas, en su lógica, ¿no? Ajá. Además, si puede llegar, pues cualquiera puede ser presidente municipal. Bueno, no cualquiera, porque por ejemplo en sus eventos, cuando llegó a hacer sus cierres de campaña, etcétera, pues la cerveza la invitó él. ¿Sí? ¿Cómo quedó él en las elecciones ahora? Fue el tercer lugar. El primero fue a gobernador, fue el candidato del PRD PAN, que fue Antonio Echevarría. El segundo, Cota, ¿De el Morena? del PRI. Del PRI. El tercero fue Lallín. Y el cuarto lugar fue el candidato de Morena, que fue el doctor Navarro. Sí, el cuarto lugar fue Morena. ¿Sí? Muy atrás en Nayarit. Muy atrás. Entonces, bueno, ahora sí ya es una de las cosas que sí me quería hacer énfasis, esta parte de que se repitieron cosas que ya hemos vivido en otras elecciones. Y ya se han dicho hasta el cansancio. Por ejemplo, otra de las cosas que me llamó la atención y se los comentaba el año pasado sobre esto de los representantes de casilla, que se supone que en la ley electoral dice que los partidos políticos pueden tener hasta 2 representantes. Allá en Nayarit nada más había uno, porque había un acuerdo, se supone, del INE nacional, donde nada más hubo un representante por casilla. Pero en el Estado de México sí hubo 2. O sea, ¿por qué el Estado de México sí puede tener 2 representantes y en los demás estados 1? Todavía no hay una explicación. Según la ley electoral, los partidos políticos tienen derecho a 2. Sí, pero en Nayarit nada más tuvieron Nayarit con 1. Bueno, pero no podría haber sido que pues era una elección también atípica, donde se estaban jugando muchas cosas los partidos políticos, los mismos candidatos, y que hayan metido toda la carne al asador y hayan dicho, ¿sabes qué? Si tengo la oportunidad de tener 2 representantes, pues los pongo, ¿no? Y que se estimaba que, porque tú lo sabes, el candidato de Morena, el candidato del PRD, la candidata del Partido de Acción Nacional, ya estaban anunciando que iba a haber un fraude, ¿no? Que era un proceso, era una elección de Estado, y que por lo mismo pues sabía que se estaba pronosticando un fraude. Y eso pudo haber provocado, ¿no crees tú? Que haya provocado que Bueno, se han pero exagerado las medidas eso y es en decir, el bueno, ahora Estado de llevo 2 en México. el Estado No, de México. pero sí. esa es la actitud, por Sí, donde ejemplo. fueron 2, ¿no? Sí, pero a lo que yo voy es del juez. El juez tiene que siempre tener como la misma postura. No puede cambiar ante, recordando cuáles son los principios, ¿no? La certeza, la legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Ya cuando empezamos a ver eso, decimos, entonces, ¿dónde están quedando esos principios que rigen los organismos electorales, ¿no? Tanto Poder los Judicial OPLES, Electoral. los OPLES o como el INE, ¿no? Como diciendo, como el Estado de México es el estado donde hay mayor
listado electoral nominal, etcétera, se le va a aplicar de esta forma la ley. Y como Nayarit es un estado pequeño, o Baja California, que también aquí lo vivimos, no tiene el mismo listado nominal, pues lo vamos a aplicar de esa forma. Pero a ver, Entonces, ¿es viable que puedan ser uno o dos? O sea, ¿esto está en la ley? sí, está en la ley. Entonces, ¿cuál sería la regularidad? Que la cuestión es de que el Instituto Electoral hace, por decirlo así, nada más pone, por ejemplo, en estados como Nayarit, decía, nada más puede registrar uno. O sea, que estando en la ley que pueden ser uno Sí, o dos, en el caso de Nayarit dijeron así a rajatabla. No, sí, eso uno, lo entiendo, punto. pero o sea, yo donde no encuentro es la ilegalidad, eso es todo. Bueno, la cuestión es de que no lo podías registrar. Y que depende del partido decidir si manda uno o dos. En este fue la autoridad la que dijo uno. Uno, Así es. efectivamente. Por ejemplo, hay otra de las cosas que me llama mucho la atención y el próximo año va a ser bien importante. Eso no se vio en el Estado de México, se vio más en Nayarit, lo de los candidatos independientes. Yo les decía que un hoyo negro son estas boletas que se les dan a los representantes de los partidos políticos. Entonces, por ejemplo, el representante de la GIE, pongamos ese ejemplo, él aparecía como representante en las actas para gobernador, pero él no aparecía en las actas ni para presidente municipal, ni para diputados, ni para presidente municipal. Entonces, tú como representante de un partido, tú tienes derecho a votar en la casilla que se te asigna. Pero si tú nada más tienes representación para gobernador, nada más vas a votar para gobernador. Claro. Pero en una de esas, por ejemplo, vas a tener que trasladarte a tu casilla para poder votar para los otros. Claro. Pues sí. Oye, mira, a mí me gustaría, Enrique, con esta transmisión en vivo, que tú nos pudieras hacer con el conocimiento que tienes y el análisis que pudiste realizar, a grosso modo, cuáles fueron los errores y las, más que los errores, lo que tú apreciaste que sí llevaba una intención, una finalidad, ¿sí? Para incidir en el resultado de la elección, en elecciones como el Estado de México. Sí, donde se toma como parámetro de lo que puede suceder en el 2018. Y yo iría aquí incluso más concreto, mi estimado Luis Enrique. A mí me gustaría que pudieras, con base a los números que ya estudiaste, si en los dos municipios, en los dos estados donde hiciste el análisis, hubo fraude, hubo una situación irregular, por favor. Sí, en los dos. En los dos. Fraude. En los dos, bueno, ¿hay irregularidades? yo a lo que voy, hay un mal trabajo del instituto local y de los OPLES, ¿no? De los organismos públicos electorales locales, ¿no? Okay. Pero es un mal trabajo, en parte por ineptitud, en parte por ineficiencia y en parte también con la intención de favorecer a un partido. Ya dejan abierta la posibilidad de que pueda pasar cualquier cosa. Okay. Sí, por eso yo digo, cuando hay malos funcionarios, mal capacitados, puede pasar cualquier cosa. Ponía el ejemplo de la impugnación del de Nayarit, ¿sí? Donde decía, hay una casilla con 8,000 y hubo un cómputo. Pero bueno, al final de cuentas, conoce que la diferencia fue de 15 puntos en el caso de gobernador, y ya como diciendo, oye, pues eso lo de menos. Ya, ¿para qué peleas ese pelito? En el caso del Estado de México, podemos ver, bueno, y eso es algo muy obvio, Por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, que hay alrededor de unas 30 casillas, estoy hablando ya ahora sí del Estado de México, donde la votación de Morena se le trasladaba a la votación de el Partido Encuentro Social o el Partido Panal, ahí fueron como unas 30, ¿no? Alrededor de unas 50, y esos son muy obvios. O sea, Panal y Encuentro Social iban en la alianza con el PRI. No, sí, estaban en alianza, pero aquí el error está así. La cuestión es de que cuando se captura, se empieza capturando como el primer partido, columnas. PAN, PRI, etcétera, y ya después llega el panel, y después del panel se captura la votación de Morena, y después es la votación de Encuentro Social. Y entonces queda en medio Morena de dos columnas a las que le cambiaban la votación de Morena a la hora de cantarla o de leerla o de apuntarla en el acta, la votación de Morena se la apuntaban al PES o a Panal. Por ejemplo, ahí sí tengo muy claro, por ejemplo, tengo alrededor de unas, por ejemplo, 40 casillas que la votación de Morena iba a la votación del Panal. Danos un ejemplo. Por ejemplo, la casilla 5,652 contigua 2. En ese aspecto, Morena tiene 0 votos y el Panal 158, cuando en realidad
Morena tiene 158 votos y lo hicieron al revés. Y se el los PAN pone. sí, Y entonces ahí claro. estamos hablando de 40 casillas, que está muy fácil de detectar que es así, porque es grotesco. Sí, claro. Grotesco, por ejemplo, cuando uno llega a ver, esta es la contigua 2, pero por ejemplo, cuando uno llega a ver la 56-52, regularmente como la tendencia es por el estilo. Seguramente Morena ha de tener en la contigua o en la básica ha de tener 150 votos, Morena Sí, son similares. Morena 150 votos y el PAN 2 votos, y en la contigua 1 ha de tener Morena 155 votos, el PAN 1 voto, etcétera. Y en la contigua 2 al revés. Sí, lo voltean. Y en ese aspecto yo ya tengo detectada 40 casillas. Y ahí es esta parte de en la captura, con eso de que primero va panal, entonces primero capturaron la votación de Morena, se la pasaron al panal. Entonces, esa fue una. Que Por la ejemplo, votación de Morena se la dan a otro partido. En este caso, PANAL o en el caso o del PES, que es del otro lado. que van además en alianza con el PRI, ¿no? Que están en alianza con el PRI, ¿no? Con el Por ejemplo, del Mazo. allá en Nayarit hubo un recuento total de votos porque decía el Instituto Electoral, en la de gobernador, porque decía que había irregularidades en más del 20% de las casillas. Y dice la ley eso. Y cuando estoy hablando de irregularidades, es de que, por ejemplo, decían que votaron 500 personas y el número de votos final salieron 502. Entonces decían, bueno, hay irregularidad y entonces superaron más del 20% de las casillas. Ajá. En Nayarit hubo un reconteo, cuando Sí. muchos decían, oye, ya no es necesario porque la alianza Claro. opositora ganó por mucho, pero hubo un reconteo. En el Estado de México, Se llegó a ese 20% no, de casillas oficialmente fue el 18.5. Ah. Por eso no hubo un reconteo total. Y haces énfasis en oficialmente, significa que hay otras cifras de los partidos donde sí se hable de más de un 20% de irregularidades en casillas. Claro, cuando uno revisa bien la base de datos, yo puedo encontrar casillas donde está mala información y al final de cuentas, por ejemplo, en la base de datos, por ejemplo, final, en la de cómputo final, en términos generales se tienen como que la información, ya en la misma base de datos dice, se respeta la votación que estuvo, la que se hizo el domingo de la elección, o se hace un recuento ahí en el día del miércoles, ¿no? Que se da el reconteo, Sí. se hace un reconteo. En términos generales nada más hay esas dos opciones, se respeta el resultado del acta o hay un reconteo, Ajá. ¿no? Entonces, en el caso de Nayarit, como hubo más del 20% donde las actas no coincidían, se abrió todas. Un recuento general. Otro En el cómputo. Estado de México, pues la cerraron al 18.5 18.5 y y ya no entonces hubo dijeron, posibilidad. ya no hubo. Pero este es un factor de impugnación. Si los partidos tienen actas que demuestran que las fallas fueron en más del 20%, pueden impugnarlo ante los tribunales para pedir todavía un nuevo cómputo. Claro, si lo general. hacen en tiempo y forma. Yo, por ejemplo, en 2012, yo me acuerdo, les comentaba que hubo aquí en Ensenada, en la sección, si no mal recuerdo, en la casilla 27, contigua 1, donde la casilla se embarazó en poder del IFED, que todavía se llamaba, ¿no? Del Instituto Federal. Del instituto, en el distrito 3, ¿no? O sea, se aumentó, o sea, tenía 220 votos, si no mal recuerdo, y cuando ya se hizo el reconteo, aparecieron más de 350 boletas, y bueno, un pequeño... nunca se impugnó eso, porque para poderlo comprar, o sea, impugnar se tiene que hacer 4 días después de que se da el resultado, ¿no? Okay. Entonces tienes que estar listo. Nada más déjenme recordarles, amigos y amigas, que estamos platicando con el maestro en demografía por el Colegio de la Frontera Norte, Luis Enrique Sánchez Peña. Estamos platicando sobre el tema de las elecciones de junio pasado, del primer domingo de junio. Y bueno, él, como usted está viendo, está manejando con sus documentos un análisis, nos está dando los resultados de su análisis, de su investigación, en base no solamente a 2 estados, al estado de Nayarit y al estado de México. Y bueno, Luis Enrique, esta situación nos estás confirmando de nueva cuenta los mismos errores, con la misma gente, con las mismas instituciones.
dan más, encontraste más irregularidades independientemente de lo que nos acabas de decir, porque al final de cuentas a mí me gustaría también preguntarte si esto es suficiente para que el Tribunal Electoral de la Federación pueda determinar la ilegalidad de las elecciones, el proceso electoral en alguno de estos dos estados. Obviamente, bueno, el del estado de Nayarit no está impugnado, pero el estado de México lo está peleando ahí Morena, y lo está peleando también el Partido de Acción Nacional. Creo que presentó algunas quejas por algunas irregularidades, y lo mismo creo que hizo el PRD, ¿verdad? Por favor. Nada más antes de continuar rápidamente, te manda Jennifer Paz, te manda saludos al profe Enrique, me dio clases en la UABC. Se nos unió Arturo Ruiz, gracias, super cívico. Estamos hablando de elecciones, uno de tus temas importantes para ti. También se acaba de unir Iván Gutiérrez y Cande Fuentes Barajas. Saludos a todos en cabina, muy buenas preguntas, y felicitar al maestro Enrique, que son como siempre bien contestadas y sin censura. Así es, claro, Cande. Derby Batallar Gómez, buena entrevista, nos dice Derby, hay que estar pendiente de aquí lo que nos dice Enrique, porque hay que poner las barbas a remojar y ver qué es lo que puede pasar en el 2018. Se unió también Jesús Jiménez Macías, gracias Jesús. Derby Batallar, ya dijimos. JM Hernández. Santos Venegas, muy buenos días, saludos hasta San Quintín, que nos escuchan siempre y nos siguen aquí a los Cuatro Vientos. Estamos agradecidos con ustedes, amigos de San Quintín. Javier García Camarena, siempre los mejores periodistas. Gracias, Javier. Gracias, Javier, muy amable, y un abrazote muy fuerte. David Peralta ya se unió, igual que Juana Simone. Lisette Dueñas, saludos Luis Enrique. Liz Durán, indignante el caso de Mesli y su familia, es otro tema, lo mencionamos rápidamente porque nos manda también la nota Adrilú. Adrilú nos dice: les saludamos con tristeza e indignación por el asesinato de Mesli Sarabia, hija de Rubén Simiquio, fundador y dirigente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre en Puebla. Así es, Adrilú, bajo este gobierno se sigue matando a los líderes. Y también a mi hermana, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, a tu hermana no la mataron, ayer la estamos saludando. No, la estoy saludando, por eso le estoy diciendo muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te mando un besote. A ver, ¿tú quién más tienes por ahí, Javier? Aurora Alicia Ramírez también nos está mandando buenos días, al contrario, muchísimas gracias a ti, Aurora, me da mucho gusto saber que todavía existen por ahí algunos estudiantes de la carrera de técnico en periodismo que se están pues reportando, ¿no? Aquí con el programa, y muchísimas gracias a todos ustedes, amigos y amigas. Fíjate que Eduardo Alcaraz, ¿qué tal, mi estimado Magú? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y César Andrés también manda por ahí un saludito. Hemos estado en los procesos electorales, da tristeza la impunidad y la corrupción institucional en contra de las decisiones del pueblo. Marisela Arias, buenas tardes, tarde pero sin sueños. Muchas gracias, Marisela, muy amable por estar también con nosotros acá. Compartan, por favor, compartan el programa, ya saben ustedes que eso nos hace fuertes a todos. Y nada más hasta el momento. 22 personas más se acaban de unir también en este momento. Perfectamente. Muy bien, pues estamos llegando día con día a unas... ¿Qué vamos, Javier? Al programa... veces compartido el programa. El programa está jalando muy bien. Y hasta 7,000 a 10,000 personas que nos ven cada día. Y entre audio y video ya llevamos 200, este es el programa 245. Ya estamos próximos a cumplir el año, amigos y amigas, en un ratito más, en el mes de julio. Se vino el último golpe contra Cuatro Vientos en una estación de radio donde estábamos trabajando anteriormente. No lo vamos a ya cumplimos un año. Así ya cumplimos un año en que no hay mal que por bien no venga. En tu caso sí, y en el caso mío... Junio elecciones 2016 ya, Javier. Fue la semana siguiente, así es. Por andar hablando mal. Pero, bueno, aquí les queremos pedir a nuestros amigos de Cuatro Vientos que estén muy pendientes de esta entrevista, porque Luis Enrique, especialista en el tema, nos está dando tips de por dónde puede venir el fraude, las irregularidades en el 2018, y hay que estar preparados como ciudadanos. Ana Lilia, también muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Entonces, mi estimado Enrique, te preguntaba primero te preguntaba también ahorita si hay más cosas, hay más carnita que los puedas obsequiar sobre estas irregularidades que encontraste, y si esto puede finalmente marcar, obviamente esto está en manos políticas. Aun cuando está en el Poder Judicial, esto se maneja políticamente, lo sabemos, no somos ingenuos. Pero, ¿crees tú que pueda dar como para que en el Estado de México se puedan revertir las cosas?
Claro, pero bueno, también el tribunal depende de qué es lo que se está impugnando. Por ejemplo, Ok, me a acuerdo ver, en ajá. 2012 yo hice toda una serie de observaciones, pero por decirlo así, la impugnación que hizo entonces el candidato, la gente de López Obrador, Sí. fue sobre esta de lo de Monex, Ajá. fue en otro sentido, ¿no? O sea, no Sí. fue La, sobre, la coacción del voto, efectivamente, mucho. no fue sobre lo de la base de datos. la Sí. compra del voto fue. Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, depende de qué es lo que se le esté entregando al tribunal y sobre Claro. eso hace su análisis, ¿no? Sí. Si a mí me dices, con la información que yo tengo, por ejemplo, les ponía el ejemplo de, según el Instituto Electoral, Ajá. allá en el Estado de México, hubo en el 18.5% de las casillas había inconsistencias, por eso se abrieron. Yo analizando la base de datos, yo encuentro inconsistencias en el 68%. ¡Qué barbaridad! ¿Sí? Pero esto Qué también es barbaridad. una buena llamada de atención A los partidos. a los partidos políticos. Ajá. Claro. Porque, por ejemplo, aquí yo, como ejemplo, aquí yo les pongo el ejemplo de esta casilla del Estado de México, la 5381 básica, que está en Toluca, donde dice que cuántos representantes de los partidos políticos votaron. Aquí dice que no votó, o sea, que no están en el listado nominal, o sea, que no le tocaban en esa casilla y votaron. Dice según aquí que todos estaban en esa casilla, que no lo tuvieron que apuntar aparte. ¿Sí? Y aquí vemos que hay 7 de partidos políticos. ¿Sí? Ajá, Pero bueno, sí. aquí por ejemplo, para haber sido básica, esta casilla tenía creo que 11 casillas. Entonces, seguramente los que 11 votaron... por 7. Aquí más o menos votaron los que han de haber sido los de A, B y C, de apellidos. Apellidos, ajá, Por ejemplo, sí. entonces cuando uno empieza a ver, aquí hay uno que es Hernández, otro que es, por Sí, no, ejemplo, totalmente. Figueroa, Así es. No. Y están en las actas de esa casilla donde debían de votar nada más los que tuvieran apellidos ABC. que empiecen con A la C. Y ahí votaron y aquí no nos Y dice ahí que... nos dicen que no hay nadie. representantes de casilla que empiezan con H o con J. Y está firmado por todos los partidos políticos. Pues sí. También falta de capacitación de los Para- partidos, ¿no? Hacia Para sus los representantes, claro. o sea, muchos estuvieron firmando lo que no debían Ahora que son firmar. 7 votos que si los multiplicas, pues por cada casilla ya hacen bonche. Por eso yo digo que es este hoyo negro que son los representantes de los partidos políticos, ¿sí? O sea, y si los vamos multiplicando con los candidatos independientes que va a haber en la próxima elección, es un raudal de boletas que no hay, Sí. no hay control sobre ellos. Allí en Nayarit, porque el día de la elección estuve yo en Nayarit, la tinta indeleble se quitaba a las 2 horas, Oh, ¿sí? Indeleble. Y entonces la gente podía, por ejemplo, un representante de un Sí, en partido... 2 horas más vuelves a votar si puedes. Sí, Si o sea, por tienes ejemplo, una casa. Claro. votas donde estás registrado y vas a la que te toca y ya por lo menos votaste 2 y hasta 3 si tienes verbo, Claro. porque de pronto están tan mal capacitados nuestros funcionarios de casilla Ajá. que pues si les echas verbo hasta te dejan votar, ¿no? Oye, Luis Enrique, ¿y cómo está esto de que el instituto dice que nada más hay irregularidades en el 18.5 de las casillas y tú encuentras irregularidades en el 64, 65% de las casillas? ¿Cómo crees que se da ¿Que esta por qué no los ven los diferencia de partidos? 40% o sea, de 40 puntos? ¿Cómo es posible que Que no lo se hayan dejen- que lo dejen notado? pasar. Que los partidos políticos tampoco lo vean. ¿Cómo es posible eso? Bueno, de entrada, toda la información que yo tengo, esto yo lo bajo en internet, no es de que Sí. alguien me Son la- documentos oficiales. que cualquiera lo puede bajar, ¿sí? Ahora Sí. sí que yo no estuve ahí en el momento de la discusión, Sí. porque La documentación que se pone en el internet por parte de las autoridades electorales. Pero en tu efectivamente, experiencia, ¿a qué atribuyes tú que suceda esto? No digo que hayas estado y que tengas así ¿Cómo es los posible? elementos en la mano, pero has analizado el fenómeno y por qué los partidos dejan pasar estas situaciones tan grandes, en un margen tan grande, 40 y que de haberlo peleado 40 le hubieran permitido a los partidos hacer un nuevo cómputo, lo que se dice, ¿no? El voto por voto, casilla por casilla. yo creo que pues la falta de capacitación de los mismos representantes de los partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de que el análisis que yo tengo para el Estado de México apenas lo hice porque apenas acaban de publicar el domingo, Sí, el hace 18, dos domingos, ¿verdad? el 18 de Hace junio, 2 domingos. apenas se publicó la base de datos Sí. del cómputo final. Ujú. Ellos no tenían toda esa información, los partidos debían tenerla, Seguramente pero no la tenían, seguramente la tenían.
no tuvieron gente capacitada para hacer el análisis. Efectivamente, yo creo que, por ejemplo, cuando yo leo que, por ejemplo, a John Ackerman, que es alguien muy cercano a las posturas de Morena, y ahorita, por ejemplo, del Estado de México, porque han sido los más críticos los de Morena, Sí. es cuando yo escucho los argumentos de John Ackerman, tú estás hablando del PRE, no del cómputo final. Y entonces Sí. es muy fácil. Y ya con eso Sí, ya lo comentabas, con eso ya lo eliminan, todo argumento se lo elimina porque el PREP no tiene la validez para hacer un sustento jurídico a la hora de impugnar una elección. Efectivamente. Es como ¿no? un pronóstico. Efectivamente. Oye, pero por otro lado también, perdóname, pero qué barbaridad. Yo no sé cómo entender el hecho de que Morena, Ujú. la noche de la elección y al día siguiente de la elección, se convoca a la ciudadanía del Estado de México a tomarle fotografías a las sábanas para que se las aporten a Morena y Morena puede entonces armar su trabuco jurídico de defensa. O sea, Ujú. entonces, ¿para qué están los partidos y para qué están los representantes? Y las actas. Y las actas. Quiere decir que también, pues, los partidos políticos mucho también tienen que ver en la forma en cómo se hacen tan desasiados los procesos electorales, definitivamente. ¿Qué hacer ante esta situación? O sea, yo recuerdo tú has estado en los partidos políticos haciendo estos análisis y proporcionándoles la información, los datos duros para que se pongan a trabajar en el transcurso de los próximos 3 años, de aquí a una nueva elección. Y pues esto ya no se repite, pero vemos que se repite, insiste. ¿Cuál es el mal de fondo, mi estimado Luis Enrique? Y a propósito, se acaba de sumar a nuestro programa Ana María Fuentes. Ah, ok. Desde el Ajá. PRD, Ana María, un saludo ¿Qué tal? muy afectuoso. Un abrazote, Ana María, Sí. igualmente. ¿Eh? Estamos analizando las elecciones, Ana María Fuentes, amigos, amigas de Cuatro Vientos, aquí con Luis Enrique Sánchez, que es experto en el tema, y estamos tratando de buscar los puntos en los que tenemos que tener mucho cuidado para el 2018, que no nos vayan a meter gol otra vez, que no nos vayan a meter el fraude, ¿no? Pues sí, pero pareciera ser que la debilidad principal está en los mismos partidos políticos. ¿Qué análisis haces? ¿Qué te hace pensar esto? La capacitación, o sea, dando el seguimiento, es por ejemplo actas donde están firmadas por los representantes de los partidos políticos, o la misma situación que yo creo que banalizan esta parte de la impugnación. Por ejemplo, en Nayarit, Morena impugna también la elección a Nayarit. Sí, Morena quedó en cuarto lugar, les comentaba, porque según el candidato no tiene la cartilla militar. Ajá. Que pues bueno, pues es como que uno se queda ante la gravedad que vive en otras cosas, Sí. como que banaliza, o sea, Sí. en el Estado de México No voy están a creer. hablando de otra Sí, cosa, sí. y ellos están quedando, creo que ellos quedaron fácil como a unos que cerca de 30 puntos del primer lugar. Entonces, pues banaliza, ¿no? Entonces lo importante es ver lo que pasó en el Estado de México y cómo se hizo, que fue de una manera desasiada. También fue en Nayarit, el punto es de que ya en Nayarit se ganó por mucho la oposición. Ujú. Acá pues, Oye, pero en el porcentaje de participación ciudadana, ¿hay datos diferentes? No sé, ¿no habrá sido que en Nayarit salió mucha gente a votar y en el Estado de México no tanta? más o menos era, en el pronóstico que yo daba, yo esperaba alrededor de un 63% de participación. Hice un A nivel análisis, general. y fue un poquito más, 64%. Bien. Que al final de cuentas, pues dentro del rango de error, pues era lo que yo esperaría, ¿no? Ujú. Que también es otra observación, ya en el análisis de esto de los candidatos independientes, Sí. que se supone que los candidatos independientes da una mayor amplitud de opciones para los electores, para los ciudadanos, pues en realidad no aumenta mucho la participación con los independientes, ¿eh? Pero bueno, ese es otro análisis que después podemos hacer. Ahorita más que nada para mí es mucho el trabajo que ha hecho el Instituto Electoral, que no se está basando en sus pilares. Pero a ver, por ejemplo, en el caso del Estado de México, el Instituto Estatal Electoral del Estado de México no quiso que se incorporara también el Instituto Nacional Electoral a todo el proceso. Y de hecho, cuando estábamos observando cómo se tambaleaba PREP en el Estado de México, Un PREP de inmediato antiguo. todo el mundo decía, bueno, ¿por qué no está el Instituto Nacional Electoral? Y entonces mucha gente en ese momento se enteró que había sido prácticamente bloqueado el Instituto Nacional Electoral para intervenir en la elección, en el proceso electoral del Estado de México. Ajá. ¿Qué sucede Bueno, entonces es que con los estados? supone se que- supone que debería el Instituto Nacional ser una nacional electoral, una entidad
que pudiera estar por del proceso encima electoral. de los intereses y en procesos electorales tan delicados como el del Estado de México, de alguna forma obligadamente participar en el proceso para darle mayor credibilidad. Bueno, nada más hay que recordar, con la reforma que se dio a la ley electoral, se creó estos organismos como Frankenstein, que son los OPLES, que en realidad todavía no queda muy claro cuáles son las atribuciones de uno con los de otro, ¿no? O sea, uno podría decir, ¿por qué en Nayarit sí prácticamente al momento teníamos información? ¿Y por qué? Que era una elección, entre comillas, un poquito más complicada, porque eran 4, eran regidores, diputados, presidentes municipales. Acá nada más era para gobernador. ¿Porque casi tuvimos información? Acá no, en Coahuila tampoco, que también fue por lo otra, mismo, exactamente. Y entonces uno se queda, bueno, entonces, ¿hasta dónde es la atribución de cada uno? Según en la ley, está muy claro qué cosas son para el Instituto Electoral, pero cuando uno ve la página del INE, ahí desde el principio se veía que había los links donde uno podía ver el PREP, pero por ejemplo, cuando se veía el estado de Nayarit, te daba el link para el cómputo final, pero en el caso de Coahuila y del Estado de México no te daba esa opción. Entonces uno dice, bueno, entonces si estamos hablando de una misma ley, porque este ya es nacional, ¿por qué si se aplica de manera aquí y acá estado? no se aplica diferente? Oye, ¿no será que entonces hay que trabajar? ¿Nos daría tiempo, por ejemplo, que el Congreso de la Unión se diera la tarea en estos meses previos al proceso electoral del 2018 de hacer las reparaciones que sean necesarias y tapar esos hoyos negros? Yo Esos creo que eso huecos no de va la a ley, pasar. ¿no? Eso no va a pasar, ya queda muy ¿Qué poco va a suceder tiempo. en el 2018, Luis Enrique? Con esta Pues experiencia. Pues es que dejan la puerta abierta de que pueda pasar cualquier cosa. ¿Sí? ¿Qué Ahora podemos sí, hacer los ciudadanos? ahora sí que los diferentes partidos políticos lo que pueden hacer es realmente entrar a un proceso de capacitación de la gente que va a estar al frente, ¿no? Los ciudadanos también, pues hacer presión de que va a ser limitado eso. Bueno, estoy Tienen siendo que muy... adelantarse los partidos a los tiempos, ya no estarse esperando a última hora para nombrar a sus representantes de casilla. Tendrían que estar los partidos políticos ya desde ahorita nombrando a los que van a ser, no nombrándolos oficialmente, sino internamente, definiendo quiénes van a ser sus representantes en las casillas y empezar desde ya, desde ahorita, cursos intensos de capacitación. Eso es lo que tendrían que hacerse por parte de los partidos políticos. Efectivamente, y empezar de cero. Por ejemplo, a mí me tocó estar muy al pendiente. Ahí el día de la elección yo estuve en Tepic y estuve en una de las como secciones más complicadas, donde había muchos, y entonces yo me acuerdo cuando terminó la elección, se ponen los resultados. Ajá, Y la famosa sábana. la sábana, y entonces yo me quedé ahí, y entonces yo después de media hora le pregunto a una persona, ¿y qué nos han llevado el paquete electoral al OCLE? No, ya se fue. Y yo dije, ¿y quién se fue? Pues el presidente de la casilla. ¿Y qué se fue solo? Sí, pero pues ya tenemos la sábana. Bueno, eso pasó. Y después pasó una segunda cosa. De que, por ejemplo, que me decían de que el presidente se salió de la casilla y se fue a su casa. Y apagó la luz y se fue a dormir. Y ya que estaban los representantes de los partidos afuera, y ahí nada más esperando, y el presidente se quedó, documentación al comité distrital. pero ahí se quedó, y ya no les abrieron. El presidente le entregó al otro día, como a mediodía de la casa. Oye, pues negro panorama para el 2018, Lo que nos estás exponiendo es finalmente que en cualquier momento, en cualquier estado de la República, se puede tramar un gran fraude en el proceso electoral del 2018. Podría suceder algo que fue determinante, por ejemplo, me estoy imaginando Estado de México, lo que suceda con la votación en el Estado de Veracruz, lo que suceda, por ejemplo, en el Estado de Puebla, en Nuevo León, en Jalisco, que son estados que suman una gran cantidad de votantes, y que con estas aperturas, con todos estos recovecos de las leyes, pues está abierto el camino para que tengamos entonces un gran fraude. ¿Crees que una votación masiva de la ciudadanía pueda determinar otro rumbo a esto que nos estás marcando? Siempre que salga la gente a votar, ayuda, ¿no? Pero si están mal capacitados,
O sea, si hay este tipo de... Lo vimos el año pasado aquí en Baja California, en el distrito 11 de Tijuana, donde había 2 lugares donde estaban capturando, algo lo que era Sí, público, que no pasó nada, ¿no? Y no sucedió absolutamente nada. no pasó nada. ¿Sí? Bueno. Entonces, por ejemplo, cuando uno se enfrenta a eso, uno dice, es que puede pasar cualquier cosa. Cuando se supone que, por ejemplo, uno puede decir, en mi casilla se votó bien, todo cuadró bien, está ahí la sábana, pero ya después en el cómputo final, por un error, ya cambia todo. Y uno, por ejemplo, como ciudadano puede decir, en mi casilla todo salió bien, y ya cuando... Y la cuestión es de que para ver el cómputo final ya no es como en el PREP, cuando que uno lo puede checar por casilla, no. Eso lo tienes que ver ya en una base de datos. Y para verlo en una base de datos, pues debes de tener cierto conocimiento de Mira, cómo una experiencia eso. que nos comparte Miriam Cano también, que ella es de Morena. Dice, a nosotros nos enviaron los del Instituto Electoral los nombramientos de los representantes generales y los representantes de casilla del sur del municipio, a Mexicali, en lugar de enviarlos a Ensenada. Entre que somos con ellos y los quisimos enviar a su destino, ya no llegaron a tiempo. Entonces también estos errores, ¿verdad?, de la autoridad electoral es una causa de impugnación. Y luego dice Juana Simón, dice, así es, debemos unirnos como ciudadanos para defender el voto, votar no es suficiente. O sea, pero por lo que el panorama que nos estás exponiendo, mi estimado Luis Enrique, necesitaríamos entonces una votación de casi el 80% de los ciudadanos empadronados y registrados con derecho a voto, para que esto pues no se pueda revertir en un superfraude, ¿no? O no sería posible ni con el 80% desalentar un fraude, un proceso electoral sucio. Pues se debe de estar ahí el pendiente en todas las partes. Yo les ponía el ejemplo en la elección de 2010. En 2010, me acuerdo, el partido Movimiento Ciudadano tenía una votación con el PREP. Regularmente fue, si no me recuerdo, el 15% de las casillas no entraron al PREP. Y de Movimiento Ciudadano, creo que en estas que salieron en el PREP, el Movimiento Ciudadano ha de haber tenido como una votación del 5%. Y las que no se fueron al PREP, ¿sí?, Movimiento Ciudadano tenía una votación del 30%. O sea, 30%. Entonces, estadísticamente eso no es lógico. No es lógico, claro que no. ¿Sí? Ya después eso dio para que la candidata que tenían aquí en Rosarito saliera ya que iba a ganar, se tuvo que impugnar, los mismos del Movimiento Ciudadano, y salió que en realidad el que ganaba era el del Distrito 1. Pero bueno, la cuestión es de que puede haber errores hasta en esto de la captura, que uno diría, pues eso no debería de haber problema. Pues bueno, hasta ahí hay que tener cuidado. Pues Enrique, a mí me preocupa, me llama la atención y me preocupa porque estamos viendo una descomposición muy grande del país, un hartazgo de la gente, y si nos vamos por lo que se dice en las encuestas, por lo menos de opinión, mucha gente está buscando el cambio. Y creo yo que es una gran cantidad de mexicanos de los que van a votar, que quieren ya un cambio importante. Se vio en las elecciones pasadas, ¿no?, en que a pesar de que queda el PRI gobernando en el Estado de México, es un triunfo pírrico. Y sabemos que las elecciones se ganan por 1 o 2 votos, pero que le metieron mucha lana, le metieron muchas maniobras, ¿verdad?, que pueden ser impugnadas ante tribunales para ganar, y aún así salieron apenas rozando en el Estado de México. Pero el Estado de México es el bastión del priismo. Hay muchos estados de la República donde el priismo ya no pinta realmente, ¿no? Entre ellos la propia Ciudad de México, donde hace tiempo, desde que los ciudadanos eligen a su gobierno, el PRI no ha podido levantar cabeza ahí. Entonces, ahora se habla de que el 2018 va a ser un año clave, estratégico, fundamental, para poder dar un viraje importante. Los analistas dicen, estudiando los resultados, que el electorado se está decantando por la izquierda.
y hablan de que si se hubieran ido juntos, por ejemplo, el PRD con Morena, PT, etcétera, en el Estado de México, habrían arrasado de tal manera que sería muy difícil negarles ese triunfo, como sucedió en Nayarit, que a pesar de que hubo irregularidades y fallas, es tan grande la diferencia que tienen que reconocer el triunfo de la oposición, el PRI. Entonces, ¿qué se puede hacer? Como ciudadanos tenemos pocas posibilidades de incidir porque todavía son los partidos políticos los que tienen el sartén por el mango, ¿no? Y entre los partidos y las autoridades electorales, los ciudadanos quedamos un tanto nulificados. Pero ¿qué podemos hacer como ciudadanos aparte de ir masivamente a las urnas? Yo nada más esa posibilidad veo, Javier, de que sea tan contundente la participación del electorado y tan marcada en el rechazo a los partidos que ya han gobernado hasta ahorita y que dicen ya no queremos más de lo mismo, que solamente de esta manera se puedan salvar todas esas fallas y triquiñuelas, porque no veo otra. No sé hasta dónde los partidos políticos realmente se interesen por empezar a capacitar ya a sus representantes. No sé de qué manera los ciudadanos puedan también impulsar hacia adentro de los partidos este proceso de capacitación. Y entre las mismas autoridades electorales y ante el mismo Poder Judicial de la Federación en materia electoral, ¿no? ¿Qué puede hacer la ciudadanía, mi estimado Luis Enrique? Yo creo que es limitado, es muy limitado. Lo que puede hacer es el día de la elección votar, pues no sé, a lo mejor poder estar de representante de casilla, pero les voy a decir también... Exigir una mejor capacitación si eres seleccionado. Pero o sea, primero, si eres seleccionado, meterte al proceso, sí, como representante, no como funcionario público, como funcionario de casilla, primero. Y después exigirle al Instituto Nacional Electoral, en este caso sí va a ser el instituto, ¿no? Que los capacitadores tengan calidad y efectivamente se dediquen a capacitar realmente. Eso sería también una acción de los ciudadanos. Sí, porque aparte la próxima elección va a ser mucho más complicada de las que hemos vivido, porque ahora en muchos estados va a ser la casilla de 6 funcionarios de casilla. 6 va a ser con un presidente, 2 secretarios y 3 escrutadores. ¿Por qué 6? Porque como en muchas elecciones se va a empatar con la de gobernador y ya lo va a hacer el INE con los OPLES. Antes los hacían de forma independiente. Entonces ahora va a ser en la misma casilla. Por ejemplo, van a votar para presidente, senadores, diputados, gobernador, diputados, municipios. Sí, porque ya se empatan todos los procesos electorales, ¿no? Locales y federales. ¿Cuántos eran tradicionalmente los funcionarios? 4. Presidente, secretario y 2 escrutadores. Los 2 más. Efectivamente, 2 más. Okay. Y entonces eso conlleva también un problema, porque por ejemplo en Nayarit, que eran 4 elecciones, estaban terminando en promedio como a las 11 de la noche. Y en una elección donde había un claro ganador. Ahora imagínense en una donde esté muy peleada, entonces 6 elecciones. Entonces hay los ciudadanos estar a las 2, 3 de la mañana contando, ya muchos dicen, yo ya quiero terminar, yo ya me quiero ir, porque aparte todo el mundo ahí está contra todo el mundo, el ambiente es así, se enrarece, ¿no? Todo el mundo se dice vendido, todo el mundo se ve mal. Mira lo que dice Noé Soto, dice, presión social permanente y amenazante, más participación electoral masiva, igual a respeto a los resultados de las elecciones. ¿Cómo ves? Sí, entonces, la participación es innegable para eso, pero por eso les decía, pero estar en todo el proceso, les decía esta situación de los votos de Morena allá en el Estado de México, que llamémosle por error, se le estaban asignando o al PES o al PANAL. ¿No? Fíjate que en una ocasión, viendo todo esto, y no era tan complejo entonces todo esto de las elecciones, porque se han ido perfeccionando, ¿verdad? Se han ido perfeccionando para ser cada vez más eficientes, y se han ido perfeccionando también para ser cada vez más tramposos, ¿no? Para tener mayor control sobre el proceso electoral. Pero platicando en una ocasión con un amigo, Saqueo, ese es su nombre, Saqueo Villegas, ya falleció. Hasta pareciera nombre de país mexicano, un estado mexicano. Es un nombre bíblico. Es aquel personaje bíblico que se encontró una higuera, ¿te acuerdas? Eso dice la Biblia.
una persona muy humilde de la Biblia, y también Saqueo era muy humilde en la vida real, pero muy inteligente. Y entonces un día yo le pregunté, bueno, fíjate, era para las elecciones de 1988. Sí, cuando se da la escisión en el PRI, se lanza Cuauhtémoc Cárdenas a la candidatura presidencial. Y le pregunté, bueno, ¿cómo vamos a saber si hay fraude o no contra Cuauhtémoc Cárdenas? Dice, tenemos tan poquita participación realmente en los órganos electorales que solamente hay una manera de saberlo. Si hay una reacción postelectoral fuerte de la ciudadanía, en caso de que se imponga el candidato del régimen, y si la ciudadanía sale a las calles a protestar, no hay duda alguna, es el mejor termómetro, independientemente de los documentos que se tengan, para saber si hubo o no fraude, si la gente sale a protestar. ¿Y cómo se puede revertir? No podemos confiarnos tampoco en los tribunales. Era de mucha sabiduría popular Saqueo Villegas, y dice, la única manera que se puede revertir es que cada día crezca más la presencia de la gente en las calles protestando contra el fraude electoral. No hay de otra. Y me hizo recordar a Saqueo Villegas, este amigo de Cuatro Vientos, Noé Soto, porque dice, con la presión social permanente y amenazante, más la participación electoral masiva. Creo que si es la única esperanza, por lo menos que yo tenga, de que realmente si la gente sale a las calles como salió ahora, en enero y febrero, a protestar contra el gasolinazo, si sale a las calles, a las urnas, a votar de manera determinante, decidida, por un cambio de rumbo a este país, y lo hace masivamente, creo que es como se puede dar la posibilidad de un cambio importante. Y luego también, como dice Juana Simón, dice, y no basta con ir a votar, no es suficiente, hay que salir a defender el voto. Yo no le veo otra, las triquiñuelas, las ineptitudes, las intenciones de perpetuarse en el poder a la mala, únicamente se podrían vencer, ¿verdad? Esas trabas, si la ciudadanía logra volcarse en las urnas. Y si una vez que logra volcarse en las urnas, se aprietan, nos amarramos bien las faldas y los pantalones y salimos a las calles a exigir el respeto a la voluntad popular. ¿Por qué es importante esto? Porque si no logramos en el 2018 un cambio importante en el país por la vía pacífica y la participación ciudadana, este país se nos va a desfondar, Luis Enrique. Yo no sé cómo estás viendo tú, que además de ser especialista en demografía y en estar estudiando estas cuestiones del cómputo y el conteo de votos, ¿cómo ves tú políticamente la situación en el país hacia el 2018 y qué puede pasar después del 2018 si la gente sufre un fraude más? Ya sería el fraude del 88, el fraude del 2006, la elección sucia, ilegal en muchos aspectos del 2012, y ahora en el 2018, ¿qué? Pues lo estamos viendo, la descomposición que hay. Ya en muchos estados, pues ya se habla de estados fallidos, donde la delincuencia, o sea, los jóvenes ven que su única opción es la delincuencia, el narcotráfico, dice, esto de la política nada más son para gente, para los rateros, ahora sí que dentro de todo, ahora sí que esos son para los malos, ¿no? Luego meterte a la delincuencia dentro de todo, te da hasta cierto estatus, ¿no? Dentro de tu entorno social, etcétera. Es algo muy peligroso. Yo me acuerdo, por ejemplo, después en conferencias que daban, estaríamos hablando como de 2007, que se daba ya en el colegio, se hablaba mucho y gente de Colombia se molestaba, decía, es que México se anda colombianizando, y entonces ellos se enojaban, y entonces ahorita ya no estamos hablando de eso, ya ahora actualmente ya se aplica a otros países, se están mexicanizando, ¿sí? por la situación, porque no se ve opciones aquí en el país. La opción dice, bueno, por lo menos en la cuestión electoral, antes se veía como que podría haber un cambio, ¿no? Y ahorita pues la gente está viendo que eso no es posible, y aparte se le está cerrando hasta esa posibilidad, ¿no?
de pronto ve los resultados electorales, o sea, y nos estamos ahorita nada más fijando en el día de la elección, no estamos hablando de los días antes, donde es exactamente todo el proceso electoral, de la conformación de los órganos electorales, de la coacción del voto, de la coacción de las campañas, que lo que llevan es la coacción del voto. Hay quien dice, por ejemplo, que lo escuché yo ahora que estaban los analistas estudiando lo que sucedía el día de la jornada, y varios analistas te decían, ni siquiera hay que irnos al recuento. Lo que hay que impugnar es todo el proceso por la coacción del voto. Por ahí es donde se puede buscar la anulación de un proceso electoral, ¿no? Porque también te llevan a una dinámica en que te metes a contar, a ver las fallas, y luego con todo esto las deficiencias de los representantes de casilla, pues te lo ponen más difícil. Dice, hay que impugnar el proceso electoral en su conjunto. Y aquí, para no irnos tan lejos, aquí lo vivimos en Ensenada el año pasado, ¿no? Con el candidato independiente, con Omar, donde él gana la ciudad. Sí. Y llamemos en las zonas pobres, en la zona rural, es donde le dan la vuelta, donde todos estos mecanismos, pues los diferentes gobiernos, porque aquí estaríamos hablando tanto del municipal, estatal y federal, hacen este tipo de prácticas, ¿no? Donde la gente más necesitada, la gente más pobre, pues dicen, pues es que al menos la despensa, los 500 o los 1,000 pesos, pues es algo que tengo ahorita, en este momento. Al final de cuentas, ya la gente no tiene esperanzas en nuestros gobiernos. Dicen, claro, por lo menos esto ya es algo tangible. Aunque luego te lo cobren con creces en el incremento de impuestos, en los gasolinazos, en las políticas públicas, ¿no? Pero para ellos es algo tangible, al menos claro, ahorita lo tengo. Lo otro, dicen, por default eso va a pasar. No. Al menos ahorita son los 500 pesos. No. Mira, dice Marisela Arias, defender nuestro voto ante el Instituto Estatal Electoral, que según ahí se gestan muchos fraudes. Ese instituto debería hacer un trabajo impecable. Ganan mucho dinero estos inútiles. Entonces lo que nos queda es vigilar todo el proceso a los ciudadanos. Tenemos que salir a las calles y hacernos sentir. Es la opinión de Marisela Arias. Bueno, pero miren, amigos y amigas, ahorita que lo están comentando y que nos estamos poniendo tan bravos para estar defendiendo nuestros derechos fundamentales, pues vamos a ver cuál va a ser la respuesta de los ensenadenses para el día 10 de julio, que es cuando nos están anunciando que se va a aumentar de manera oficial el precio del transporte público. Sí. Subirá de 10 a 13 pesos, amigos y amigas. Vamos a ver si realmente estamos hechos ya de barro y no nada más los tenemos los pies. Porque la verdad es que si no comenzamos a hacer una serie de protestas y hacer patente nuestras inconformidades con las imposiciones que nos están poniendo quienes gobiernan este municipio, este estado y el país en general, pues vamos a llegar al 2018 y vamos a seguir siendo objeto de todo este tipo de abusos. Creo yo, mi estimado Luis Enrique, y esto yo creo que sería manera de conclusión, nos gustaría mucho que nos dieras también ya tu punto de vista final, si el panorama que hemos estado exponiéndole a la gente en realidad es de bastante obscuridad en este túnel que parece que no tiene nunca fin, de impunidades, de abusos, de triquiñuelas, y 2018 nosotros lo hemos estado manejando en Cuatro Vientos como una opción real de que los mexicanos tengamos ya la oportunidad de darnos un mejor gobierno y de poder comenzar a vivir y a caminar en otros estados de vida, mejor, con mayores beneficios, mayores benefactores. ¿Cómo podrías concluir, mi estimado Luis Enrique, después de que tú analizas todo esto? Porque nos estás diciendo, puede suceder cualquier cosa, pero ¿no hay esperanza al final del túnel? Claro que sí, hay esperanza en la participación, ¿no? El que gane tiene que ganar de una forma contundente. Y ya lo vimos, por eso ponía el ejemplo de Nayarit y el Estado de México. En el Estado de México se ganó contundentemente a la oposición, y bueno, ahí fueron los del PRI los que impugnaron, ¿no? Que a la mera hora pues era mucha la diferencia, y ante eso pues hasta... eso fue en Nayarit. En Nayarit. Acá en el Estado de México pues era una competencia muy cerrada. Entonces, en este caso pues se tiene que ganar contundentemente, sabiendo de que tienes que dar por lo menos 5 puntos que te van a revertir en todo este tipo de, por lo menos, O sea, tienes que ganar contundentemente, eso ya... ¿Contundentemente es de 10 en adelante?
Yo creo que sí. Por lo menos 7 puntos encima, ¿no? Sí, porque te vuelvo a decir, hay muchas cosas. Y Sí, está abierto, nos acabas de dar el panorama, no, que están abiertas muchas puertas ahí. hay muchas por donde que uno se... Puede entrar un ratón y meterse por ahí. Efectivamente. 1000 ratones de 1000 puertas. Les digo, desde esta parte, desde la casilla, donde los representantes de los partidos no están bien capacitados. Lo que pasó en 2006, donde... Que ganó con 0.57% Calderón, en las cifras oficiales. Claro, pero ahí hubo desde el magisterio, o sea, ahí fueron los que estuvieron haciendo las actas. Y entonces ahí uno veía cómo el presidente de la casilla decía, pues es que lo está haciendo el profe. Dice, ya sé que 5 más 6 no son 20, pero es el profe, ¿cómo le voy a decir? Sí. No, pues es el momento de ya no quedarse callado, ¿no? Y si ves una irregularidad, pues denunciarla, intervenir de inmediato, ¿no? Pues tiene, como dice, mucha responsabilidad los partidos, tiene mucha responsabilidad, en este caso específico Morena, PRD, los partidos de oposición, porque son ellos los que tendrán que responder si en el 2018 vuelven, ahora sí que con sus mismas ineptitudes y fallas, a provocar una frustración ciudadana. Y yo no sé qué piensen ustedes, pero yo digo que México ya no aguanta otro fraude. O sea, ya es imposible de veras continuar por esta vía. La descomposición, o sea, no la aguanta en el sentido de que no solamente entramos de lleno a un estado fallido, sino a una sociedad incapaz de actuar, de defender sus intereses, y entonces no le estamos dando ninguna garantía a nuestra siguiente generación, no lo estamos haciendo viable. Ahorita ya estamos nosotros como adultos, algunos como adultos mayores, sufriendo las consecuencias de los cambios que ha habido, pero todavía tuvimos una etapa en que no nos iba tan mal, teníamos derechos laborales, teníamos una serie de condiciones propias de las políticas públicas de un Estado de benefactor social, ¿verdad? Y todo eso lo han estado desmantelando. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué les va a suceder a los jóvenes que no tienen ya un trabajo garantizado, y cuando tienen un empleo no tienen las prestaciones laborales, no van a tener los recursos legales para hacerse de una pensión? Por ejemplo, ellos, si nosotros andamos batallando con las pensiones y son miserables, a ellos no les va a tocar nada, porque ya les desmantelaron este régimen laboral. Y esto para hablar nada más de las cuestiones laborales, pero luego te vas a todo el problema de los recursos naturales, por ejemplo, las riquezas de la nación entregados al extranjero de 1000 maneras, todas nada más con la vía de hacer negocios por parte de una minoría con las transnacionales. Y luego te vas a la contaminación que se está dejando al país, y lo peor de todo también, la pérdida de garantías ciudadanas o derechos humanos, cada vez más patente esta limitante que nos quieren imponer, la ley de seguridad interna para evitar esta social. En fin, si no hacemos algo en el 2018, todo esto lo que he estado diciendo es porque considero que es la última chance que tenemos como ciudadanos. Pues amigos y amigas, tenemos 11 meses prácticamente para reflexionar, para pensar, para compartir, para hacer propuestas, para organizarnos de una manera tal que pues todos los recovecos que existen en el proceso electoral, en las leyes electorales, en el Congreso de la Unión, en los gobiernos de los estados, en la presidencia de la República, pues los acotemos y comencemos a formar redes sociales, ¿sí?, que nos permitan responder ante tantos y tantos agravios. Necesitamos forzosamente que cada uno de nosotros, amigos y amigas, y por eso es importante que este programa de Cuatro Vientos, que esta red de Cuatro Vientos crezca, para que entonces tengamos la oportunidad de estarle proporcionando información diferente, con bases objetivas muy sólidas, y que nos permitan entonces hacer un análisis de lo que está pasando y ver de qué forma podemos enfrentar la posibilidad de un 2018 lleno de esperanza, sin que esto suene a un eslogan que por ahí de repente manejan algunos candidatos políticos, sino que es lo único que nos queda, amigos y amigas, es lo único que nos queda y depende finalmente de nosotros. Luis Enrique, un último mensaje que quieras dirigirnos a los cibernautas. Bueno, pues gracias por la invitación,
y pues no nos queda otro como ciudadanos pues participar. Y, pues la elección del próximo año es muy importante como para pues dejarla, o sea, no estar pendiente de ella, ¿no? A ver cuál de los últimos candidatos, de los candidatos la va a convencer en el último minuto, ¿no? Esos ya son de convicciones. Sí, esto ya debe de ser de un pueblo, de una sociedad que empiece a madurar, porque no podemos llegar faltando 5 minutos para las 12 en el proceso electoral y decir, todavía no sé por quién voy a votar. Sí, no puede ser. La situación, como ustedes han planteado, la situación del país es muy delicada, y que llegue un nuevo presidente cuestionado, pues no ayuda a nada para poder solucionar los grandes problemas que estamos enfrentando, ¿no? Y que sí, vienen. necesitamos un país fuerte. Sí. También, pero primero una sociedad fuerte, Onelis. Primero una sociedad consciente y actuante, ¿sí? Ya dejemos la representación y vamos a participar. No hay de otra, amigos y amigas. Y si no, pues ahí se quedan con sus países, ¿eh? Ahí se quedan con sus países. Sí, no, claro, definitivo. Sí, no. Muchas gracias, Luis Enrique. Te queremos agradecer mucho. Olga, te propongo una cosa. Yo los acompaño. Sí, pero aparte de eso, amigos y amigas, ¿qué te parece? Vamos aquí a dar por terminada nuestra transmisión y te voy a pedir de favor, porque está fallando mi mouse. Préstame tantito tu mouse, tu ratón, porque para poder cerrar el programa. Sí. Y yo creo, amigos y amigas, tenemos mucha información muy buena que proporcionarles, pero para poder comenzar a trabajar este programa y poderlo subir a nuestras redes ya en un momentito más, que quede ahí de manera permanente, amigos y amigas. Vamos a quedarnos, ¿qué te parece si regresamos con nuestros cibernautas por ahí de las 6 de la tarde y hacemos una transmisión ya especial para terminar, porque hay un montón de notas muy interesantes? Sí, mire, yo quiero hacerles una invitación a nuestros amigos de Cuatro Vientos para que hoy también a las 5 de la tarde estén pues pendientes, porque tenemos una entrevista especial, otra entrevista especial, esta con Víctor Flores, más conocido como el Rayo de Ensenada, porque nos va a platicar su experiencia directa, concreta, de cómo fue su participación en el rescate del señor Morgan y sus 2 hijas que estuvieron perdidos durante 8 días en la sierra de San Pedro Maura Mártir. y Claire. Maura y Claire, 20, 25 años, y su padre, señor Morgan, de 61 años, y lo lograron rescatar con vida. Pero el Rayo Ensenada fue el primero en llegar a donde estaban ellos, y además hay que decirlo, el Rayo Ensenada ni siquiera forma parte de un grupo de rescatistas. Es puro corazón. De por sí, Javier, los rescatistas andan trabajando con sus uñas, no reciben un sueldo, no tienen equipo, y son los que han logrado salvar más vidas. Y en este caso el Rayo ha participado en los rescates por decisión propia, por voluntad propia, sin recursos, y muchas veces pidiendo ride para llegar a donde están las víctimas, las personas que están perdidas o accidentadas. Y es la segunda ocasión en que el Rayo es el primero en encontrar a las personas perdidas en la sierra de San Pedro Mártir. Y no es de día gratis, no es por coincidencia, es que así como conoce la palma de su mano, el Rayo de Ensenada conoce la sierra, y en particular esta zona del Picacho del Diablo. Y bueno, pues vamos a tener esta entrevista con Víctor Flores a las 5 de la tarde. Víctor, aquí nos vemos a las 5 de la tarde, está confirmada ya la entrevista con él, y después de la entrevista pues nos seguimos con el programa de las notas del día. No, ¿sabes qué? Yo creo que va a ser al revés. No, vamos a aventar el programa de las notas que dejamos, yo creo que por ahí de las 3, y a las 5 regresamos otra vez. Yo creo que vamos a hacer 3 transmisiones de en vivo. Este negrero me quiere tener trabajando todo el día. Claro. Tenemos que demostrar que la gente de la tercera edad, amigos y amigas, todavía la podemos, ¿no? Bueno, por lo menos estar aquí con usted. Pues claro, definitivamente, imagínate. Es que luego conoces cada chavo, 17, 18. Estoy bien cansado, ya quiero irme a descansar. Escribí una columna y yo no pude hacer más. Bueno, entonces nos vemos a las 3 aquí comiendo. Vamos a invitar a comer, y a las 5 de la tarde con el Rayo entonces, ¿no? Ok. ¿Sí? ¿Qué te parece? Ya quedamos, ¿eh? Ya quedamos. No nos fallen, amigos de Cuatro Vientos, pasen la voz. Y este mismo programa que acabamos de concluir, por favor compártalo, se va a quedar aquí en guardado,
para que usted lo comparta. Siempre que terminamos nuestro programa, lo terminamos con alrededor de 2.000, 3.000 a 4.000 personas que nos estuvieron viendo, unas 500 reproducciones, pero esta cifra se duplica o triplica gracias a que ustedes siguen compartiendo el programa. Así es. Pues, Luis Enrique, un último mensaje. Pues muchas gracias por la ¿Se te acabó el café? Se me acabó. Mira qué malos somos que no te arreglamos más. Tampoco ahora, tampoco. Bueno, pues es que estaba interesante la entrevista. Ahorita seguro nos echamos otro litro de... Despedimos el programa y no se olvide. Así es. A los 4 vientos. Amigos, pero ya sabe, hay que cerrar con lo que siempre nos gusta escuchar, y en este caso es esto. Y a mí me gustaría que participas en otras cosas, no nada más en cada elección. Bueno, actualmente... Bueno, pues hasta luego. Ahorita nos vemos al rato a las 3 de la tarde, tiempo de Baja California, amigos y amigas, y a las 5 con el rayo de Ensenada.